ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, nuevamente, y por el infinito amor y bondad de nuestro Abba Yahweh, pues nos encontramos aquí para ver este estudio, ya que la semana pasada por motivos personales no pude subir este video. Bien, hoy vamos a ver el estudio titulado ¿Quién fue Martín Lutero? Bien, para este estudio vamos a leer una pequeña biografía de quién fue este hombre. Bien, empezamos y dice así: Martín Lutero, nacido como Martin Luther, después cambiado a Martin Luther, como es conocido en alemán. Martín Lutero nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1843 y murió el 18 de febrero de 1546. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Bien, Lutero se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica ante la Reforma Protestante fue la Contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se llegan a considerar más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Bien, vamos a ver ahora lo que es la teología de la gracia de Lutero. Bien, las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las Escrituras en profundidad. Se sumergió en el estudio de la Biblia y de la Iglesia primitiva. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero. Convencido ahora de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación es solo por la fe, Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Bien, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Miren, para hacer notar algo sumamente muy importante, vemos que en el texto anterior dice que la doctrina de la justificación, que es solo por la fe, esto lo afirma Lutero, pero no dice en ningún momento que las Escrituras dicen que la justificación es solo por la fe. Vamos a ver estos siguientes versos para darnos cuenta. Vamos a Romanos capítulo 3 versos 29 al 31 y Shemot o Éxodo capítulo 12 verso 49, y dice: ¿O es Yahweh el Elohim de los judíos solamente?
¿no es también Elohim de los gentiles? Sí, en verdad Él es Elohim de los gentiles, porque, como pueden admitir, Yahweh es uno. Por consiguiente, Él considera justificado al circunciso basado en la confianza y al incircunciso por medio de la misma confianza. Entonces, abolimos la Torá por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita, por el contrario, confirmamos la Torá. Bien, y en Shemot 2:49 dice, la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Bien, aquí Shaul nos está confirmando que seremos justificados por tener emuná o fe, pero también nos está diciendo que no podemos abolir o quitar la Torá de nuestras vidas solamente por tener emuná o fe, sino que a través de esta emuná debemos confirmar la Torá. ¿Y cómo confirmamos la Torá? Pues haciendo todo lo que dice en ella, ya que el cristianismo dice que ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Esto, como ya vimos, es doctrina de Lutero. Entonces, si yo les pregunto a los cristianos, oye, como tú dices que yo ya no estoy bajo la ley, entonces puedo robar, puedo adulterar, puedo codiciar los bienes de mi prójimo, etcétera, etcétera. Yo creo que seguramente me contestarían que no, porque hacer todas estas cosas obviamente es pecado. Bien, entonces yo les contestaría, bueno, entonces si estas cosas que pertenecen a la ley y tú dices que ya no estamos bajo la ley, entonces ¿cómo puede ser pecado? Entonces yo ya soy justificado solamente por tener fe y no necesito hacer nada más. Entonces aquí ya se entra en una contradicción. Bueno, más bien ellos son los que entran en contradicción, porque dicen que como ya no están bajo la ley sino solamente bajo la gracia, entonces no sé a qué ley se están refiriendo. Bien, luego la otra parte del texto que leímos dice que Lutero empezó a enseñar que la salvación es dada a través de la gracia. Bien, entonces nótese que Lutero fue el que enseñó esto. La escritura no lo enseña. Entonces, si el cristianismo basa su doctrina solamente en la gracia y no en la ley como le llaman, entonces ellos mismos se están contradiciendo. ¿Y por qué se contradicen? Porque según ellos, si tú violas uno de los 9 mandamientos, ya que el cuarto no lo guardan, entonces pues estás pecando. Entonces yo les volvería a preguntar a los cristianos, ¿los 10 mandamientos pertenecen a lo que ellos llaman ley o no? Bien, vamos a seguir entonces con la biografía de Lutero. Bien, Lutero más tarde definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los evangelios, que reforzaban su teología de la gracia. Como consecuencia, Lutero creía que su principio de interpretación era un punto inicial esencial en el estudio de las escrituras. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de Jesús en la iglesia de su época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales. Bien, Lutero tenía una mala percepción de los libros de Esther, Hebreos, Santiago, Judas y del Apocalipsis. Llamaba a la epístola de Santiago una epístola de paja, encontrando que era muy poco lo que apuntaba a Cristo y su obra salvadora. También tenía duras palabras para el Apocalipsis, del que decía que no podía de ninguna forma detectar que el Espíritu Santo lo haya producido. También creía tener razones al cuestionar la apostolicidad de estos libros, debido a que la iglesia primitiva los catalogaba como antilegomena, lo que significaba que no eran aceptados sin reservas, al contrario que los canónicos,
Aún así, Lutero no los eliminó de su edición de las Escrituras. Lutero también incluyó como apócrifos aquellos pasajes que, encontrándose en la Septuaginta griega, no lo estaba en los textos masoréticos disponibles de aquel entonces. Bien, como leímos entonces anteriormente, Lutero enseñaba su propia verdad, no lo que realmente decían las Escrituras. Lutero tenía expresiones no muy adecuadas, por llamarlo de alguna manera, hacia ciertas partes de la Escritura, como leímos anteriormente. Entonces, ahora resulta que Lutero sabía más que Santiago, hermano terrenal de nuestro Mashiach Yeshua, y sabía más que el propio apóstol Juan. Entonces, a este apóstol Juan, a quien le fue revelado por el propio Mashiach el Gitgalut o Apocalipsis. Entonces, desde aquí nos podemos dar cuenta, mis amados, cómo los hombres se han inventado sus propias doctrinas y han dejado a un lado las cosas verdaderas de nuestro Abba Yahweh. Bien, vamos a ver qué dice nuestro Mashiach Yeshua al respecto. En Mateo 15:9 dice: en vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandatos de hombres. Bien, es solo el principio de lo que verdaderamente enseñaba Lutero. A continuación empezaremos a ver la clase de corazón tan tenebroso y poco confiable que tenía Martín Lutero. Vamos a ver primeramente el lado de una de sus caras y a continuación veremos el lado opuesto. Bien, miren, en el año de 1523 Martín Lutero hizo un ensayo de su libro titulado El hecho de que Jesucristo nació judío. Bien, Lutero condenó el trato inhumano a los judíos y exhortó a los cristianos a tratarlos con amabilidad. Ferviente deseo de Lutero fue que los judíos oyeran el Evangelio proclamado con claridad, lo que los movería a convertirse al cristianismo. En este sentido, Lutero argumentó: si yo hubiera sido judío y hubiera visto a semejantes imbéciles y alcornoques gobernar y enseñar la fe cristiana, habría llegado a ser antes un cerdo que un cristiano. Han tratado a los judíos como si estos fueran perros en lugar de seres humanos. No han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes. Cuando los bautizan no les muestran nada de la doctrina de la vida cristiana, sometiéndolos solo al papismo y la burla. Si los apóstoles, que eran también judíos, hubiesen hecho con nosotros, los gentiles, lo mismo que nosotros, gentiles, hemos hecho con los judíos, nunca habría sido un cristiano entre los gentiles. Bien, cuando nos inclinamos a presumir de nuestra posición de cristianos, debemos recordar que no somos sino gentiles, esto decía Lutero, mientras que los judíos son del mismo linaje de Cristo. Somos extranjeros y familia política, mientras que ellos son parientes de sangre, primos y hermanos de nuestro Señor. Por lo tanto, si se quiere presumir de carne y sangre, los judíos se encuentran en realidad más cerca de Cristo que nosotros. Si realmente queremos ayudarlos, debemos guiarnos en nuestro trato con ellos, no por la ley papal, sino por la ley del amor cristiano. Debemos recibirlos cordialmente y permitirles comerciar y trabajar con nosotros, para que tengan la ocasión y la oportunidad de asociarse a nosotros, escuchar nuestra enseñanza cristiana y el testimonio de nuestra vida cristiana. Algunos de ellos se mostrarán duros de mollera y que, a fin de cuentas, tampoco nosotros mismos somos todos buenos cristianos. Bien, después de leer estas palabras expresadas por Martín Lutero, pensaríamos que era un defensor consciente y amador verdadero del pueblo hebreo. Nadie imaginaría
que Martín Lutero, unos 20 años después, escribiría lo siguiente acerca de los hebreos. Bien, en el año de 1543, Lutero publicó un libro titulado Los judíos y sus mentiras, obra en la que llega a afirmaciones como que los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios, están manchados con las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Lutero propugna que las sinagogas y escuelas rabínicas sean pasto de fuego, que sus libros de oración sean destruidos, que se prohíba a los rabinos predicar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna. Y estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. Bien, en este libro, Lutero parece incluso preconizar su asesinato cuando escribe: seremos culpables de no destruirlos. Bien, mis amados, cuando escuchamos esto, bueno, más bien cuando yo leí este tipo de declaraciones de Martín Lutero, me quedé verdaderamente sorprendido. ¿Por qué? Porque 20 años atrás Martín Lutero era un defensor del pueblo hebreo, y 20 años después cambia completamente su postura hacia el pueblo hebreo. Ahora es muy específico el odio y el antisemitismo de Martín Lutero hacia el pueblo hebreo. Bien, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar? Bueno, aquí no está explicado, pero en un principio Martín Lutero lo que quería era evangelizar a los hebreos. Pero ¿cómo se le ocurrió esto a Martín Lutero? O sea, no puede ser posible. El pueblo hebreo fue al que se le dio la Torá. ¿Cómo podía Martín Lutero entonces cristianizarlos cuando el pueblo hebreo sabe perfectamente la verdad de las Escrituras? Bien, entonces Martín Lutero más bien nunca dejó sus raíces católicas. Aunque él se rebeló contra su propia iglesia, él ya llevaba en mente construir su propia doctrina de hombre, que con el tiempo y hasta nuestros días se ha manifestado como protestantes o cristianos evangélicos. Estos llamados cristianos han heredado el antisemitismo, aunque ellos lo nieguen. Sus actitudes y enseñanzas siguen demostrando su coraje hacia el pueblo amado de Yahweh. Vamos a ver a continuación unas fotografías que comprueban el odio de Martín Lutero hacia los hebreos. Vamos a verlas. Bien, aquí vimos dos imágenes que pertenecen a sus libros, y la segunda imagen es un monumento que existe todavía hoy en día en Alemania. Bien, y todo esto, mis amados, pues está a disposición. Todo aquel que lo quiera ver por su propia cuenta se puede meter a la página de Wikipedia y buscar el libro, más bien el título de estos libros, y ahí se encontrarán con todo esto. Bien, ahora nos podemos dar cuenta por qué todo el catolicismo y el cristianismo están en contra de todo lo relacionado con el pueblo amado de Yahweh. Bien, veamos ahora cómo estas declaraciones de Martín Lutero hacia el pueblo hebreo influyeron en el Holocausto.
Bien, vamos a ver esta influencia del antisemitismo moderno. Bien, la opinión predominante entre los historiadores es que la retórica antijudía de Lutero contribuyó significativamente al desarrollo del antisemitismo en Alemania. Y en las décadas de 1930 y 1940 proporcionó una base ideal para los ataques del partido nazi contra los judíos. Bien, un hombre llamado Julius Streicher era un propagandista nazi antisemita. Bien, otro hombre llamado Reinhold Lewin afirmó que cualquiera que escribiera en contra de los judíos por cualquier razón creía que tenía el derecho de justificarse a sí mismo triunfalmente si invocaba a Lutero. Según Michael, casi todos los libros antijudíos impresos en el Tercer Reich contenían referencias y citas de Lutero. Diamond McCulloch sostiene que en el panfleto de Lutero sobre los judíos y sus mentiras de 1543 encerraba un plan maestro para la llamada Noche de los Cristales Rotos. Poco después de las mismas, Martín Sase, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Turingia, publicó un compendio de los escritos de Martín Lutero. Sase aplaudió la quema de las sinagogas y la coincidencia en el día en que se produjo, escribiendo en la introducción el 10 de noviembre de 1938, en el cumpleaños de Lutero: las sinagogas están ardiendo en Alemania. Bien, el pueblo alemán instó más bien que se debía de prestar atención a estas palabras del mayor antisemita de su tiempo, el alentador de su pueblo contra los judíos. En 1940, Heinrich Himmler escribió con admiración acerca de los escritos y sermones de Lutero sobre los judíos. La ciudad de Nuremberg presentó una primera edición sobre los judíos y sus mentiras a cargo de Julius Streicher, editor del periódico nazi Der Strömer. Dicho periódico describió el libro como el tratado más radicalmente antisemita que haya sido publicado. Se exhibió públicamente en una caja de cristal en los congresos de Nuremberg y fue citado en una explicación de 54 páginas de la ley aria a cargo de los doctores E. H. Schulz y R. Frex el 17 de diciembre de 1941. 7 confederaciones regionales de la Iglesia Luterana difundieron una declaración que se mostraba de acuerdo con la política de obligar a los judíos a llevar el distintivo amarillo, ya que después de su amarga experiencia, Lutero sugirió con firmeza medidas preventivas contra los judíos y su expulsión del territorio alemán. Bien, recordemos que tanto Martín Lutero como Adolfo Hitler fueron alemanes, por lo tanto no nos debe de extrañar que hayan querido eliminar o exterminar al pueblo hebreo en su famoso exterminio. Bien, ahora mis amados, se han preguntado por qué a través de la historia muchos pueblos y naciones han querido destruir al pueblo amado de Yahweh. Bien, vamos a ver 2 versos, primeramente en Bereshit, capítulo 3, verso 15, y en Idgaludo Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañal. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio a Yeshua. Bien, entonces, como leímos desde un principio, Hasatán, que Yeshua le reprenda,
ha hecho guerra en contra del pueblo amado de Yahweh, y como vimos en los versos anteriores, tanto desde Génesis hasta Idgalut, o sea, de principio a fin, la palabra nos muestra esta batalla que Hasatán quiere sostener con el pueblo amado de nuestro Abba Yahweh. Pero como hemos visto a través de estos estudios y lo podemos comprobar con la escritura, nuestro Abba Yahweh siempre ha protegido y seguirá protegiendo a su amado pueblo. Bien, Martín Lutero entonces pues nunca buscó una reforma religiosa como muchos lo creen. Martín Lutero siempre fue un antisemita con ideas tenebrosas y oscuras hacia el pueblo hebreo. Y todas esas ideologías antisemitas escritas por Martín Lutero solo demuestran el verdadero odio hacia el pueblo de Israel. Hoy en día vemos cómo en las iglesias cristianas evangélicas siguen ese mismo concepto antisemita, aunque ellos lo nieguen. Simplemente hay que ver sus enseñanzas para darnos cuenta de lo que verdaderamente sienten hacia el pueblo hebreo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué ponen o por qué tienen en sus iglesias tanto banderas israelitas como tienen menorá, o sea, pura escenografía falsa que ponen en sus iglesias? Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué el cristianismo evangélico no enseña acerca de las dos casas de Israel, o por qué no enseña acerca de la restauración del pueblo amado de Yahweh? Bien, vamos a ver el siguiente verso que está en Hechos 1:6 y dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Bien, ¿por qué los talmidim de Yeshua le preguntaron acerca de la restauración del gobierno o reino de Israel? Cualquier Biblia que tú leas, mi amado, en este mismo verso vas a ver que dice claramente reino de Israel. No dice en ningún momento la restauración de ninguna iglesia. Bien, es por eso que el cristianismo evangélico no enseña acerca ni de las dos casas ni de la restauración del reino de Israel. Bien, entonces, volviendo a la pregunta de los talmidim, cuando ellos preguntaron específicamente por el reino de Israel, ya que ellos sabían perfectamente, como hebreos que eran, que el reino de Israel se rompió en dos, o sea, las dos casas, y esto sucedió en la época del Melech Shlomo o Salomón. Bien, entonces, los cristianos evangélicos leen, pero no entienden, y si lo entienden, lo esconden y no lo dicen. Por eso tanta gente sigue siendo engañada, porque no les gusta tanto ni leer ni escudriñar las escrituras, mucho menos van a confrontar a sus líderes. Pero bueno, esto es otra cuestión. Entonces, el antisemitismo que se les inculcó, pues se sigue utilizando hasta el día de hoy en todas estas iglesias. Y esto obviamente pues fue instituido y enseñado por su reformador Martín Lutero. Bien, mis amados, pues con esto llegamos a la conclusión del estudio de hoy, y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Carta a los Gálatas. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.